La pena es que hoy no es martes. ¿Por qué? Porque hubiéramos hecho un entre amigos. Esos Bueno, entre martes o amigos que jueves, ¿tú te nosotros. acuerdas? Claro que sí me acuerdo. Como hacíamos esos entre amigos Martes y después pasamos los jueves. después los jueves. Como Y después el fuerte. sótano, José. Uf. Y después. Hay un vestido mío ahí. ¿Dónde fue a parar ese vestido? Aquí es que le está diciendo adiós. Ay, ¿Dónde fue a pueblo. parar ese vestido mío? Yo no sé a quién le digo yo porque todo el mundo Ay, tiene no, uno- mi amor, mi vestido con una el que yo boquilla. presenté, el dorado o el Cassandra. Uno de los dos. ¿Pero qué vestido tú hablas? Un vestido largo que tú tenías en el sótano. O con el que yo Ah, o de con lo el que que yo pusiéramos o con ahí, el de que lo yo que participé pusimos en mi ahí, República claro. Dominicana sería. Claro. Yo creo que era... Bueno, por ahí andan los videos donde Yo están creo que era, todas- yo creo que era ya, no digan tanto adiós, ¿qué? No Es José sé. Antonio Rodríguez, el flaco, el Por fin te veo, mujer. pero ¿cuántos años teníamos sin vernos, flaco? Ya demasiado hablamos, creo que en un par Yo de nunca te vi ocasiones. porque siendo ministro. Que no, sí, claro. Sí, hablamos con él. Claro que sí. Hablamos con Habla- él cuando Y el yo tema de la fui al- Mi bachata. amor, fui al no programa seas y todo. tan dominicana, Y mi vino. vida. No Y seas tan hablamos dominicana. cuando Yo la dije, bachata- nunca te vi. Ah. Yo creo que él vino. No, Sí, yo porque vine, no, yo- cuando lo de la bachata no usted aquí, estaba en Francia. allá. Usted estaba en Francia cuando lo de Sí, no, pero allá, siendo ministro, yo fui a su programa. No sé, aquel- chismoso, aquella, claro que sí. aquella Fui- emisora. Sí. Y fui a algo especial que tenía un aniversario. pudiera ser. Podría haber sido. Señor, ustedes sabían, miren, mi primer productor Ay, ¿te de acuerdas? radio. Yo hice un sí. programa de radio que se Soy la llamaba, mujer. el nombre lo pusiste tú, Soy la mujer. Soy la mujer, Que estaba esta con niña, Jacqueline Jacqueline Morel. Morel. Jacqueline Morel. Es más, tú sabes que el otro día recuperé un video, de un videoclip, donde tú estás con Jacqueline Morel, una canción mía que yo acababa de tirar. ¿En Que era serio? de O sea, de un disco que saqué con Gonzalo Rubalcaba. ¡wow! Y entonces el video lo hicimos con Panamericana, con Archie, Ujú. y eran nosotros tres en unos sillones, en un salón que lo Yo iban creo a que me usar. acuerdo, no Lo sería iban a como por usar la... para un producto, era un sinfín, no tenía nada, lo llenamos de humo y entonces la cámara iba Yo creo que rodando sí. y ustedes lo único que hacían era sentarse como idas. Bueno, como Bellísimo. tú, Bellísimo. ese creativo que eres tú, Ahí José. está, ahí está. Dime una cosa. El ministerio, la UNESCO, secuestró a José Antonio o ese José Antonio siguió. Yo creo que para poder hacer el trabajo había que dedicarle Dormirlo tiempo. un poco. Había que dedicarle tiempo. Yo abandoné la carrera de artista para hacer ¿Y valió la servidor pena, público. José? Sí, valió la pena. Sí. Sí, valió la ¿Tú pena. sientes satisfacción? Uf, muchísima, muchísima. Nunca había estado como servidor público y me di cuenta de que los grandes cambios nada más que se pueden hacer Desde adentro. desde adentro. O sea, no es lo mismo tú estar fuera y edificar proyectos y cosas que estando dentro, con la realidad de estar adentro. Claro, No es lo mismo el poder que tú crees que tienes al poder real al de verdad. que tú tienes. ¿Qué te pasa con el poder, José Antonio? Yo como que el poder y yo nunca fuimos como... No, incluso yo siempre Es como que no van en la misma solicitaba- oración. no, yo siempre solicitaba que me dijeran cantautor, porque siempre era el ministro, el ingeniero tal, el abogado tal, no, el doctor, ¿no? Entonces siempre era ministro cantautor, embajador cantautor. Y eso lo hacía un poco para no perderme, porque el poder tiene esa Sí, claro. esa fórmula interna de nubilar. Sí. Y es un detonante a ese, ay no, iba a decir a ese argentino oculto que todos tenemos, pero no voy a decir eso. Yo, por ejemplo, lo primero que hice fue nunca cambiar el teléfono. No. Yo nunca cambié el número de teléfono. Lo cambié ahora porque lo perdí. Me dio mucha pena. Yo tenía con ese número 40 años. ¿Cómo fue cambiando tu mundo? ¿Cómo fue cambiando tu mundo de cantautor a través de todos estos años? Desde aquel creativo, ¿tú eres arquitecto? Sí.
Estudié arquitectura, no la terminé. Ok, desde aquel creativo, publicista, compositor, cantautor, ¿cómo ha ido cambiando, José Antonio? Tú me conoces bien, yo nunca he planificado mi vida. Yo no creo en planes. No. En planes futuros, claro que tú puedes diseñar proyectos, planes, pero en mi vida personal yo siempre fui de puertas y ventanas. Yo siempre entendí que por la puerta tú entrabas y salías igual que por la ventana. Ujú. Y entonces todas las cosas que me han pasado en la vida no han sido planificadas. Llegaron y para mí eso siempre fue motivo de una mayor alegría porque tú no la estabas esperando. ¿Cómo tú te codeas con la gente con la que te codeas? Primero, Esos nombres que tú mencionas. mis grandes amigos para muchos son gente muy famosa, pero yo como que nunca me he puesto a verlos por lo que los rodea, Por lo sino que- por lo que son. Por lo que son. Pero tú, Y cuando creo tú que eso- comenzaste en ese artistismo, ¿cómo fue? Tú vienes Yo vengo de la Romana. Ok, sí, Y claro. yo en la Romana tocaba en un bar, empecé en un bar tocando piano, en un bar que se llamaba El Quijote, tocaba piano los jueves. Era un restaurante que se convertía en bar cuando terminaba a las 10:30, 11 de la noche. Entonces empezamos a tocar hasta las 2 de la mañana, un carajito de 14 años. En serio, José. Sí. Porque mi papá nunca me puso pero. Y mire, mi papá fue diácono. Para que tengas una idea de la relación que tenía yo con la religión. Pero él siempre benefició la libertad de sus hijos. Siempre. ¿Cuántos son siempre. ustedes, José? 3. Una hembra y 2 varones. ¿Y cuál eres tú? Yo soy el del medio. Yo soy el sándwich. Tenía que ser. Tenía que ser. Sí. De medio a medio. Sí, De claro, medio a nos medio. identifica. Sí. ¿Sí? Sí, yo soy la del medio. Con una particularidad, como yo decía. Yo había- heredaba, No, igual que tú. no, mi amor, no había ninguna razón para que me quisieran. Y tú tienes una hermana mayor. Claro, yo Pero tú nunca. heredabas. Los libros siempre, Tú la ropa heredabas. no, la Los ropa no. libros, la Los ropa libros sí. sí, la ropa Yo no. heredaba- La ropa no siempre, no, la ropa no, porque éramos muy distintas, pero entonces como que nos vestían igual y nos ponían la misma ropa y ya cuando nos separamos, ya yo no heredaba la ropa de ella. Pero los libros sí, yo nunca tuve un libro mío. Pero además yo Una siempre he anécdota dicho, de ropa maravillosa porque fuimos con mi papá y siempre me gustaban las botas. Siempre me han gustado las botas. Y entonces fuimos a comprar una bota para José Antonio, pero fue Johnny también, mi hermano mayor. Y cuando fuimos a la zapatería, las botas me quedaban grandes, anda el diablo, pero le quedaban bien a Johnny. ándala. Entonces se la compraron a Johnny. Y yo cuando él se dormía, yo me ponía la bota y me dormía con ella. Y Ay, recuerdo qué que un día se bello. levantó y me dijo, quítate la bota que me la vas a gastar. Ay, Jesús. Y eso, Te dolió en el alma eso. no, imagínate tú, o sea, que me la vas a gastar. Ay, Jesús. Yo me imagino que él se imaginaba que en sueños yo andaba en bota, gastando la bota. Ay, pobrecito. ¿no te la volviste a poner, José? No, me le escondió. No le podía gastar la bota. ¿Alguna canción así, alguna aspiración así de cantar? ¿Había canción en casa? ¿Había música en casa? Sí, claro, y poesía. Porque mi abuela, que es una de las primeras poetisas en editar un libro, se llama Luz y Sombra, vivió con nosotros en la casa. Y ella fue la que me hizo a mí conocer la rima y la poesía. Mm. No porque yo me sentara con ella a escucharla, sino porque ella le dio un ACV y el lado derecho quedó inutilizado. Entonces, cuando yo llegaba a la escuela, mi padre me decía, termina la tarea y luego te sientas con tu abuela para que te dicte la poesía. Mentira, Sí. José. Entonces, eso era, yo sufría. Imagínate, yo lo que quería era terminar la tarea y salía a joder por corretear. poco. Entonces, yo tenía que sentarme, abuela, vamos, abuela. Ay, ¿Tú tienes algo? mentira, José Entonces, Antonio. sí, escribe ahí. Y entonces eso me hizo conocer las rimas, la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, el número de sílabas,
Y ella me decía, esto es un verso tal, esto es un Ay, verso tal. mentira, José. Y tenía un tío, el tío Luis, que imagínate si era aventurero, que murió en una travesía en Yola de aquí a Puerto Rico. Ay, Virgen Santa. O sea, imagínate. Ay, Virgen Pero de Alta entonces Gracia. él tocaba guitarra y escribía canciones. Y mi casa estaba frente al ingenio de azúcar. Y cuando él cuando sonaba el pito de las 9 para que los trabajadores descansaran y se fueran a comer, a desayunar, ahí mismo, ¿no? En su lonchera y eso, él burlaba la puerta que daba prácticamente para mi casa y iba porque mi papá tenía una guitarra. Y entonces él iba a cantarle a mi abuela. Y le escribió canciones bellísimas. Bueno, de hecho, hay una canción que yo recuperé, 2 de las canciones que le Agarra la guitarra. le escribió. No, creo que esa no la... Yo no tengo memoria, pero está, si tienen acceso a Spotify y eso, Sí, Ámbar. Claro. bueno, pues busca Madre, José Antonio Rodríguez. Sí, eso es 2 canciones de mi abuela que le hizo mi tío Luis. O sea que imagínate, tú, Wow, mi papá José. escribía, tocaba 3 tonos de guitarra. Eso era todo. Entonces se juntaba con tío Arturo cuando venía de Puerto Rico y empezaban a tocar las mismas canciones que eran tangos por lo regular. Y de esa playa de ay Dios, qué cliché me salió esa playa Pléyade. qué cliché. Entonces tengo que buscar en Google. Y lo de que esa significa. gran generación de boleristas, José, ¿cuál era de los Bueno, tuyos? imagínate, Tú sabes que a mí me Juan daba, Locuar. mi papá me daba, así. Juan Locuar tenía... A mí me daban serenata con Toña la Negra. Ay. Pero mi papá, ¿Y dijiste que sí? era mi papá que me daba Ah. esa serenata. Tú sabes que mi papá me daba serenata. ¿Tú sabes con quién? Con Bartolo Alvarado Ay. y con Tatico Enrique. Mi papá, Pero te levantaba mi papá en jugaba, salsa. mi papá jugaba gallos, mi papá jugaba póker, mi papá bebía mucho, entonces mi papá parrandeaba mucho. Bebía, no vivía mucho. También. Y parrandeaba mucho. Y entonces él podía estar en medio de una parranda y estaba tocando Bartolo y él le decía, vamos allí. Y lo montaba en la camioneta y, Y me te lo daba llevaba. y me lo llevaba. Y me daba Pues una Juan serenata. Locuar, yo lo conocí Sí, yo me siendo acuerdo un de don niño, Juan, porque claro. don Juan, que después yo lo usé, tú Sí, recordarás sí, claro. que usábamos esa técnica de venta de disco cuando la radio me la negaron. Don Juan iba a mi casa cuando sacaba un disco nuevo, a una de las casas que iba, en una station que tenía, llenaba de disco la parte de atrás y se iba a lugares muy ya conocidos en todo el país a vender su disco. Y él lo vendía. Llegaba a casa, Juan, llegó don Juan Locuar. Entonces mi papá le abría el café, entonces oían el disco. Mi papá le compraba el disco. Después lo usamos eso en el Conde, con la paletera. Yo llenaba la paletera con casete. ¿Con casete? Y entonces Mundito, que tenía en el Conde ¡Diantre! La emisora. Él me bajaba un micrófono de la segunda planta y yo empezaba a invitar a la gente a que fuera al Conde a comprar los casetes. Y tú, vamos a ir, madre, vamos a irlo. Ya, listo. ¿Tú te imaginabas en lo que suena, José? ¿Tú te imaginabas siendo cantante? No. Ya, No, listo. todo fue Vamos a accidente. irlo. Madre, qué dulce es este día, ¿verdad? Flores, 1000 besos y poesías. Cuánto se alegra el alma mía
porque ha llegado el día de la madrecita de mi corazón. Por eso yo te canto en este amanecer, porque cariño tanto jamás podré tener. Viejita, con mi canto quiero robustecer este amor puro y santo que no me lo quita ninguna mujer. Por eso yo te canto en este amanecer, porque cariño tanto jamás podré tener. Y a Dios le ruego cuanto y me ha de complacer, que aunque el mundo sea un llanto, a mi madrecita la quiero tener. Sentada en el porche con sus nietecitos se ve una viejita allá en el central, con su cabecita bien recortadita, sus hilos de plata que invitan a amar de tarde y de noche. La dulce viejita en el mismo porche se sienta a esperar que uno tras otro en su frentecita sus hijos le arrullan con tierno besar. Madre, y si yo llegara un día y en el porche no veía su figura traspasar, madre, yo le juro que sería para mí una agonía muy difícil de aceptar. Madre, porque amores como el suyo en el este ni en el norte, en el día ni en la noche yo jamás podré encontrar. En el este ni en el norte, en el día ni en la noche yo jamás podré encontrar. ¡Qué bello! Eso es, tú lo has descrito. Qué bello. Es La la casa de los espíritus. espíritus. La casa de los espíritus de Isabel Allende. Sí, sí. La casa de los Esa espíritus de Isabel descripción Allende. Es poema, Qué bello, pero qué es bello. muy gráfico. Mira, José, nosotros tendríamos que pasarnos como la vida entera hablando. ¿Tú vas a reeditar El Sótano? No, voy a sacar ahí. Cuéntale a Ámbar lo que era El Sótano. Cuéntale a los muchachos Yo lo que era El recuerdo Sótano. El No, Sótano. tú estabas muy chiquitica. Había un programa. Un programa del sótano, de ahí que Había un sale el programa bar. que era El Sótano, pero después había un Un bar. bar. Yo recuerdo un programa que usted hacía que era muy oscuro. Porque era un sótano. Era Un muy sótano, un oscuro tipo que y vivía en habían un como sótano. sillas altas. O sea, yo Una recuerdo- pared de ladrillo. Estaba la cama, estaba el mueble, estaba una recuerdo el escalera de programa de caracol. Una televisión. escalera de caracol. Entonces los invitados llegaban por la escalera de caracol, los de un loco que nunca salía Arriba. arriba. O sea, yo vivía ahí abajo y no tenía idea de lo que pasaba. Entonces todos los invitados llegaban a contarme un poco, edificarme. ¿Y tú lo de quieres la hacer vida. otro sótano, José? No, hay una idea de hacer un programa de televisión, un poco loco, pero la mejor definición es llevar el cine a la televisión. Es un poco es bonito. ¿Con quién? Lo estoy haciendo con mis hijos. ¿Cómo se siente, Babeto José? y- ¿Cómo se no, no. siente? Yo le entrego todo a ellos. ¿Cómo se imagínate, siente? Yo llego aquí ¿Cómo se 4 siente años al después, revés? 4 años después yo me entrego. Y entonces ellos, conjuntamente con Con Jan. mis cómplices, Que son dos artitazos ambos.
vamos a sacar el programa, pero lo primero es venderlo. Porque no queremos sacarlo. Es un programa de temporada. ¿Tú tienes fe en esta televisión, José? Yo creo que ¿por qué hay que dejarle de lado a un medio donde te ven y te oyen? O sea, es cierto, todo el mundo te habla de las plataformas digitales. Sí, son maravillosas. Esta, por ejemplo, Sol se escucha en todos lados, pero no deja de ser este formato. Tú no puedes salir con un formato contrario a este porque sería casi prácticamente imposible. Y en la televisión tradicional tiene de bueno que llega todavía a mucha gente en muchos lugares. ¿Y a quién tú le vas a llegar? Eso no estoy eliminando la parte Pero porque esa mezcla haría que el lenguaje sea atractivo para la generación de ellos y que el contenido sea atractivo para nosotros. Pero es que yo creo que el contenido, cuando uno habla de contenido, lo importante de lo que tú lleves no tiene que estar dirigido a... Yo podía reunirme contigo, lo que tú y yo estamos hablando ahora, puede ser que hayan personas escuchando a Zoila y a José Antonio, a dos amigos que vienen desde hace mucho tiempo haciendo arte y comunicación. Pero yo no dudo que esta conversación también sea interesante para un joven que no conozca mi música. O sea, esta conversación no tiene espacio de tiempo. Ok. O sea, lo que tú y yo podamos hablar no tiene por qué tener un espacio de tiempo. Yo no tengo por qué decir y hablar de que lo que tú y yo hacíamos cuando lo estamos haciendo. Uh-huh. Nosotros, yo me niego a que tú y yo seamos catalogados como una generación en riesgo, cuando todavía tú todos los días llegas en la tarde y haces un programa de información, de radio que interesa y debe interesarle a mucha gente, porque ya tú tienes mucho tiempo haciendo. 20 años tienes. Entonces, eso no va dirigido. Y tú sabes que hemos tenido, lo hemos dejado un poquito de lado y lo vamos a recuperar. Nosotros le hacíamos, que vamos a hacerlo tan pronto regresen a la escuela, un segmento para los que estaban obligados a escuchar este programa. Hacíamos un segmento que se llama Un cuento para regresar a casa, que era con la más clara intención de recuperar el valor del cuento. Claro. Pero de contar un cuento. Y hacía que los niños tuvieran un contenido para ellos. Claro. Lo hice durante un tiempo cuando la pandemia estaba en su punto más recrudecido. Estuve leyendo un cuento para niños. Porque tú sabes, José, es una de mis grandes ambiciones. Yo siempre quise leer cuentos. Yo te escuchaba a las 6 de la tarde. ¡Ay! Por la diferencia de hora. Claro. Dime una cosa, José Antonio. La ausencia de Sebastián, ¿cómo ha marcado a este José Antonio? Bueno, yo con mis muertos convivo. Yo creo que los muertos se van cuando tú decides olvidar. Claro, ese día se mueren. O sea, todavía yo hablo con mis padres, todavía mis padres me acompañan, todavía me río con ellos. Puede resultar un poco loco, pero ¿qué puede salir de un loco? Que no sean acciones de locura. Y yo no permito que mis muertos me abandonen. Porque yo estoy seguro que si yo escribo una canción y llamo a Vitico, uh-huh, y yo sé lo que Vitico me puede decir sobre esa canción, porque la relación de amor y amistad que yo tenía con Vitico era muy cercana. Entonces yo sé lo que mi padre me puede haber dicho cuando yo hice algo indebido. Yo sé lo que mi madre me pudo haber dicho. Entonces, Sebastián es lo mismo. O sea, Sebastián, yo voy a partir y cuando yo parta yo no voy a dejar el legado que ha dejado Sebastián, que es una fundación dirigida claro, a niños con parálisis cerebral. O sea, yo no voy a llegar a ser tan útil cuando no esté como Sebastián. Entonces a mí eso me llena de orgullo que un hijo mío haya sido capaz de dejar una fundación. Entonces, mi relación con Sebastián sigue siendo
la que siempre tuve. Recuerda que Sebastián era muy severa la parálisis cerebral. Sí. Y no hablaba, pero se sonreía a veces cuando yo llegaba, cuando le cantaba. Pero una sonrisa que tú tenías que descubrirla. Y eso ahora hablamos mucho más. Se mueren cuando tú decides. Cuando yo decida. Sí, se mueren cuando Sí, tú sí, decides, sí. definitivamente. Y como yo no decido Mira, matar a nadie, No, a mí me pasa que yo a mi mamá la incorporo. No, Entiéndase pero claro. que hay una actividad Claro, familiar o sea. y mami está presente y es con... si mami estuviera aquí, estuviera diciendo tal cosa. Si ahora le estuviéramos Claro. sirviendo tal cosa a ¿y mami. tú sabes cómo reaccionaría ante algo? Por que tú supuesto que hicieras? sí, por supuesto que sí. Y Bien. mira, los rituales, yo te lo digo ya como psicóloga, los rituales son tan fundamentales, y no solamente fundamentales, son imprescindibles para tú poder lidiar, sobre todo con las pérdidas. Claro. Entonces, yo tengo un ritual, ¿y cuál es ese ritual? En fechas importantes, mi mamá está entre nosotros. Pero es O como sea, debe ser. es un diciembre. Esta mañana a mí me llamaron para decirme que una prima hermana había muerto. Y bueno, lo primero que tú sientes es ese sentimiento de ausencia, ¿no? Sí, normal. sí. Pero cuando yo me disponía a llorar, que es lo normal, busqué recuerdos que me hicieran llorar y no hay manera de que yo encuentre vea. en mi relación con mi prima Margot nada que me provoque tristeza. Entonces, ¿para qué yo voy a caer en el papel de ausencia con lágrimas? Claro. No, mañana iremos y estaremos todos los primos convocados por ella. Y nos recordaremos. Me queda un corte de publicidad todavía. Esta conversación con José Antonio debía durar 100 solo para mujeres. Ay, qué lindo.